Llegamos al último mensaje de la serie que hemos estado predicando sobre el libro de los jueces. Este sermón de hoy es la conclusión. El mismo libro de los jueces presenta la conclusión de su historia o de sus historias en dos partes. Capítulos 17 y 18 es la primera parte. El domingo pasado vimos esa primera parte de la conclusión del libro. Hoy los últimos tres capítulos, 19, 20 y 21 del libro de jueces, completan la conclusión, la segunda parte. En el capítulo 19 podemos resumir su contenido con dos palabras: hospitalidad y horror. Capítulo 20, 11 tribus pelean en una guerra civil contra la tribu de Benjamín. Y el capítulo 21, esposas para los varones de Benjamín. Todo libro llega a su fin y hoy hemos llegado al fin del libro de los jueces. Y estos tres últimos capítulos del libro de jueces son los más crudos. Si ustedes creen que ya lo han oído todo, algunas escenas muy duras, gráficas, ¿se acuerdan? El que le enterró el puñal, y ¿se acuerdan esa escena horrible? No lo hemos visto todo. Si pensábamos que al final del libro de jueces veríamos luz espiritual, pues lo que vamos a ver es una densa tiniebla espiritual sobre la nación de Israel, el pueblo de Dios, en el periodo de los jueces. Comenzamos leyendo entonces capítulo 19, versículos 1 al 4, libro de jueces. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Notamos entonces que esta historia, la historia de los jueces, ocurre en el periodo en que Israel no tenía rey, lo cual significa que cuando las historias de el libro de jueces fueron compiladas, fueron recogidas y puestas en un solo libro, era una época posterior a la historia misma, es decir, cuando ya Israel tenía rey. Comienza estos versículos diciendo que un levita. Entonces recuerdan que en el mensaje del domingo pasado se habló de un levita y que al final
en el capítulo 18, inclusive, ese levita, sacerdote de Dios, pero un sacerdote mercenario, que no le importó romper, quebrantar las leyes de Dios respecto al sacerdocio, con el fin de obtener dinero. Al final, en el capítulo 18, nos dice que se llamaba Jonatán, hijo de Gersón, y era nieto de Aarón. Eh, 18:30 creo que está el texto. Y dice que el que lo contrató a este levita, a este otro levita, el que lo contrató, Micaías, ¿se acuerdan? Se había dado a hacer unas imágenes y había erigido un templo, es decir, tenía su propia iglesia en su propia casa, apartándose de la sana doctrina de la ley de Dios. Pero el texto bíblico, al final del capítulo 18, respecto a este primer levita del que hablamos el domingo pasado, el texto bíblico dice que el culto y el sacerdocio que levantó Micaía de la tribu de Dan permaneció por siglos. Fíjense, una desviación religiosa que empieza en el seno del hogar de una familia, de un tal Micaía, se extiende a toda la tribu de Dan. Y por generaciones, dice así, dice el capítulo 18, versículo 30, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Silo era un lugar, así como Ramá, otro sitio donde se erigió por determinado tiempo el tabernáculo, el verdadero lugar de adoración, donde estaban los sacerdotes verdaderos de Dios. Pero este Micaía, de la tribu de Dan, levantó su propio tabernáculo, hizo su propio sistema sacerdotal, desviándose de la ley de Dios. Algo que empieza en el seno de una familia, se extiende y corrompe a toda la tribu de Dan por generaciones. Bueno, ahora el capítulo 19 nos habla de otro levita. Este tomó una concubina, dice el texto, lo cual indica que no era la esposa. Las concubinas eran como semi-esposas, y en el seno del hogar eran mujeres de segunda categoría. Sus hijos podrían recibir herencia si la esposa oficial lo consentía. Es decir, era una situación muy humillante y muy terrible. Nunca, jamás fue parte del plan de Dios que un hombre tuviera dos esposas o dos mujeres. Porque al principio, varón y hembra los hizo. Un hombre para una mujer. Siempre fue el plan de Dios. Un hombre y una mujer. Nunca fue el plan de Dios que hubiese poligamia. Pero vemos aquí una situación aceptada y llevaba el sello de oficial. Es decir, la ley lo permitía, las leyes humanas. Y podemos ver que cosas, prácticas, conductas
que la ley humana y que la sociedad apruebe no significa que son aprobadas por Dios. Solo existe una verdad, la verdad absoluta de Dios, y es el sólido fundamento, la palabra de Dios, los principios divinos sobre los cuales debemos fundamentar nuestra vida. Ahora, entonces vemos aquí que dice el texto que la esposa, la concubina de este levita, le fue infiel, dice la versión Reina Valera. Ahora, comparando otras versiones traducen, se enojó con él, lo cual parece acorde al contexto. Algo ocurrió y ella decidió regresar a la casa de su padre en Belén. Su papá la recibió. 4 meses después, el levita va a buscarla para hablarle amorosamente, dice la versión Reina Valera. Otra versión traduce para convencerla. Cuando llega, el suegro se alegra de verlo, lo recibe y se queda 3 días. Al tercer día se levanta muy de mañana este levita, prepara los 2 asnos con su sirviente y le dice a la esposa, a su concubina, nos vamos. El suegro se levanta y le dice, no, mire, no se vaya. ¿Por qué no se queda comiendo para que recobre más fuerzas? Y él acepta y se queda el 4.º día. Al amanecer el 5.º día, vuelve y se levanta temprano, prepara todo para irse y vuelve el suegro y le dice, mire, quédese un rato más, recobre fuerzas, aquí vamos a comer. Aceptó, pero transcurridas las horas del 5.º día, el levita dice, no, yo me voy, no voy a quedarme a dormir. Y se fue. Lo que va a ocurrir a continuación es algo terrible. Es algo que no tiene nombre. La historia. Esta insistencia del suegro de querer retenerlo un día más es como era un presagio de que él tenía, quizás esta va a ser la última vez que voy a ver a mi hija con vida. Algunas veces cuando oímos que alguien fallece, escuchamos cosas interesantes. La persona que fallece, por supuesto, no sabe que va a morir de repente. Después, los seres queridos empiezan a atar cabos. ¿Será que había algo allí? Porque fíjense, hizo algo fuera de lo normal. Hizo tal cosa que no era costumbre en esta persona. Pues en este caso, el papá de esta joven está insistiendo con su yerno para que se quede un día más. Pero al 5.º día, él decide irse. Y van caminando. Y el sirviente le dice, Señor, desea que entremos a este pueblo de los Jebuseos. La ciudad se llamaba Jebús, para que pasemos la noche allí. Jebús posteriormente llegó a ser Jerusalén. En ese tiempo era habitada por paganos. Fue David el que conquistó esa ciudad y la hizo la capital, Jerusalén. Bueno, van pasando por allí y él le dice, el sirviente, eso, y entonces viene el levita, le dice, no quiero pasar la noche en una ciudad gentil. Yo quiero pasar o en Ramá o en Gabá. Eran ciudades israelitas. Continuaron. Llegaron a las puertas de la ciudad de Gabá. Era una ciudad de la tribu de Benjamín. Y entonces dice el levita, aquí nos vamos a hospedar en esta casa, en este pueblo. No había hoteles, no había posadas. La costumbre en esa época es que cuando había un viajero, la hospitalidad. Estaba oscureciendo, llegaba un extraño, inmediatamente corrían y le decían, venga,
quédese con nosotros, la hospitalidad era tremenda, porque cuando un oriental lo recibía a uno en su casa, él iba a guardar la vida del forastero, del huésped, aún por sobre su propia vida. Entrar a hospedarse en la casa de esta persona significaba estar en un lugar de seguridad, era un santuario. Pues llegó al pueblo de Gabá, de la tribu de Benjamín, se pusieron en la plaza para esperar que alguien les ofreciera hospitalidad. Pero ¿saben qué? Nadie les ofrece hospitalidad. Ya estaba anocheciendo cuando venía un anciano del campo entrando a la ciudad y mira a estos forasteros y les dice: ¿y ustedes de dónde vienen? ¿Hacia dónde van? Entonces el joven levita le explica la situación y le dice: mire, tenemos forraje para nuestros asnos, tenemos pan, tenemos vino para nosotros, lo único que necesitamos es un lugar donde dormir. Y entonces miren lo que le dice el versículo 10, capítulo 19, versículo 10. No, vamos a seguir, el 10 no, vamos a leer el versículo 20, el 20, 19, 20. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Mira, le dice el anciano: yo te ofrezco hospedaje, pero si decides no aceptar mi hospedaje, acepta este consejo que te voy a dar: no te quedes allí en la plaza. Cualquiera que sea tu decisión, no te quedes allí en la plaza. Lo recibió, le lavó los pies, le dio alimento a los dos asnos, y dice que cuando estaban en lo mejor de la tertulia, una turba de hombres llegaron, rodearon la casa, tocaron la puerta. El anciano responde y ellos le dicen, miren lo que dice ahí, capítulo 19, perdón, el 23. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Los hombres habían llegado y decían: queremos tener relaciones sexuales con este hombre. Aquí hay una gran similitud y un paralelismo, fíjense, y es interesante. Sodoma y Gomorra aparece esa historia de Lot, ¿se acuerdan? Y de los ángeles que hospeda Lot allí en las afueras de Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19. Y ahora, Jueces 19 narra un episodio semejante. Hombres de la ciudad tan perversos que abiertamente querían tener relaciones sexuales, el homosexualismo, una situación tan perversa. Ahora, el anciano les dice: no vayan a hacer eso. Pero miren ustedes lo que dice el anciano. 24. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre como cosa tan infame. Miren ustedes qué solución, qué triste y qué bochornoso. Y ya hemos hablado en estos mensajes como hombres de Dios, personas de Dios que no tienen un completo apego a la palabra de Dios, hacen una mezcla de ideas,
tienen aquí entonces una combinación de conceptos bíblicos, pero le agregan ideas del mundo. Por un lado, el anciano está en lo correcto, tiene hospitalidad. Pero por otro lado, miren a qué grado, de qué manera trata a las mujeres. A su propia hija virgen está dispuesta a entregarla para que sea mancillada, violada por esta turba de hombres. Y sacarles también a la concubina de Levita. Ellos dijeron, no. Insistieron tanto, estaban golpeando la puerta, que entonces miren la solución que toma el levita. El levita agarra, dice el texto, el versículo 25, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, noten esto y presten atención a esta parte, el levita toma a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, el levita, y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Tomen nota en esta acción. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Qué escena más terrible. Pero ahora la reacción, miren la reacción de Levita. Vamos de mal en peor. Dice el levita, él le dijo, versículo 28, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, como si fuera un saco de maíz, la echó sobre su asno y dice, se levantó y se fue a su lugar. Ahora, ¿están preparados para lo que sigue? No lo han visto todo. Les advierto. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Miren, el levita saca a la concubina. Parece que se puso a dormir. Al amanecer, lo único que le interesa es seguir su camino. No sale a auxiliarla, no ve si está viva, no hace nada. Levántate. Aquí lo interesante y lo contradictorio es que la historia comienza diciendo que él fue a Belén para hablarle amorosamente, para convencerla a que regrese. Pero ahora miren ustedes la actitud con la que él la trata. No era culpa de ella que hubiese sido mancillada. En primer lugar, él fue el que la sacó para salvar su pellejo. ¿Qué clase de hombre hace eso? Levántate. Ni siquiera la examina.
para ver si acaso está todavía con vida y puede ser sanada. La monta y la pone sobre el asno y sigue su camino. Si estaba aún con signos vitales, pues se murió la mujer, porque no recibió ningún tratamiento. Cuando llegó a la casa, entonces hizo lo que hemos visto con horror. Pregunto, ¿qué tiene que ocurrir para que el pueblo de Dios despierte ante la situación de inmoralidad y la decadencia en la sociedad? ¿Qué tiene que ocurrir? Alguien dijo esto: todo lo que el mal necesita para triunfar es que las personas buenas no hagan nada. Vemos la decadencia moral, vemos el grado de perversión en nuestras propias narices y no predicamos el evangelio. Y es que algunas veces también hemos caído en una actitud hipócrita, porque somos muy buenos para señalar pecados terribles como la homosexualidad, el adulterio, pero hay otros pecados, como el pecado del hijo mayor en la historia del hijo pródigo. ¿Recuerdan? Él nunca se fue de la casa. Él estuvo allí trabajando. Él no desperdició su vida, sus bienes viviendo perdidamente. Él estuvo allí en la casa, pero no tenía amor hacia su hermano. Hay pecados tan terribles, pero nosotros estamos listos para ser severos y condenar homosexualismo, adulterio, olvidándonos de estos otros pecados. Pecado es pecado delante de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Sagrada Escritura. Entonces hablamos de pecados pasivos. Tú estás bien, pero no haces lo bueno. Peor que Sodoma y Gomorra. Porque los habitantes de Sodoma y Gomorra eran paganos. Y el comportamiento de los habitantes de Gabá, de Benjamín, eran el pueblo del pacto. Qué terrible, ¿verdad? ¿Saben ustedes? Los mayores enemigos de la iglesia del Señor somos nosotros mismos. El pueblo de Dios tiene que tomar notas de esta situación. Y no pensemos que nosotros somos mejores que ellos. Porque la tendencia es a mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que tenemos en nuestro propio ojo. La tendencia es a ser muy severos juzgando y castigando el pecado de los demás, pero muy blandos señalando nuestro propio pecado. Capítulo 20, versículos 1 al 7. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre. Tomen nota de esto. Desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabá,
rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Noten esto, qué interesante. El cobarde levita exagera el pecado de los de Gabá y miente. Él no dijo que fue él el que la echó. Está exagerando. Es la versión de él. Aparentemente no fue toda la ciudad de Gabá, como sí fue el caso de la ciudad de Gomorra. Los hombres de la ciudad. Pareciera que este no fue el caso en Gabá, pero era un grupo tan grande que intimidaron a este levita. Bueno, ¿qué van a hacer? Fíjense, 3 veces aquí en el capítulo 20 el pasaje bíblico dice que los de Israel, como un solo hombre, el pueblo se unió. Y ellos se unen para castigar, para hacer justicia en Benjamín. Pero fíjense, Dios les va a enseñar a ellos, al pueblo de Israel, antes que ellos hagan esa justicia, Dios va a hacer justicia con ellos. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés decía que cuando una tribu o un pueblo de alguna tribu de las 12 tribus de Israel se desviaba de la sana doctrina, todos tenían que unirse para esclarecer y castigar esa desviación doctrinal. No lo habían hecho con la tribu de Dan. Toda la tribu de Dan había levantado un culto falso, desviándose, y ellos no lo hicieron, no se unieron. Ahora, bien, más vale tarde que nunca, dice el dicho, y es cierto. Pero entonces, Dios los va a castigar. Pero en esta reunión hay un ingrediente que está ausente, pero más adelante en la narración del capítulo 20 lo menciona, y es consultar a Dios. Ellos vienen, se reúnen, escuchan al levita y entonces hacen preparativos para avanzar hacia Benjamín, la tribu de Benjamín. Antes de entrar en la batalla, envían una comisión a las autoridades de la ciudad de Gabá y les dicen: miren, venimos a que nos entreguen a estos perversos. ¿Y cuál fue la reacción de los de Benjamín? No quisieron. Prefirieron apoyar y respaldar, protegiéndolos a los perversos. Como esa fue la respuesta de los de Benjamín, entonces las otras 11 tribus fueron a la guerra, guerra civil. Qué terrible, ¿verdad? Cuando apoyamos a alguien, está bien que respaldemos a alguien, pero ¿y si esa persona está en lo incorrecto? ¿Vamos a soportar o a apoyar comportamientos y actitudes y decisiones perversas? Pues eso es lo que está haciendo la tribu de Benjamín, apoyando a estos perversos. Vienen ellos y entonces consultan con Dios y dicen: ¿quién de las 11 tribus va a ir a pelear contra los de Benjamín? Dios dice que vaya Judá. Fueron los de la tribu de Judá a pelear contra los de Benjamín. Los de Benjamín eran 25,000 soldados, la tribu de Benjamín. Las 11 tribus eran ¿cuántos? 400,000. Pero no fueron los 400,000. Va la tribu de Judá y entran en combate
¿Y saben qué ocurre? Perdieron. 22,000 mueren en un día de Judá contra los de Benjamín. Y se van y se reúnen y entonces, ¿debemos de continuar con esta guerra, Señor? El Señor dice, sí, continúen. Siguiente día, la formación militar, vuelven a trabar batalla al siguiente día. 18,000 mueren. Los de Benjamín están fortalecidos. ¿Cómo es posible? Se preguntan ustedes. ¿Por qué Dios permite que estos que vienen a establecer justicia perezcan? 22,000, luego 18,000. ¿Cómo es posible? Hay lecciones que Dios quiere que el pueblo aprenda. Lecciones de unidad, convicción, que se sometan a la palabra de Dios. En este segundo día de pérdida, ellos van y ayunan, pasan orando, hacen sacrificios a Dios. Señor, ¿quieres que vayamos de nuevo? El Señor dice, voy a entregarlos esta vez a los de Benjamín. Fueron y los de Benjamín fueron derrotados. 25,000 soldados de Benjamín mueren y solo logran escapar 600. Todas las 11 tribus exterminan a la tribu de Benjamín. Mujeres, niños, queman las ciudades, matan a los animales. Es una destrucción terrible. Y logran escapar 600 hombres de Benjamín y se ocultan en una montaña, en una peña que había por allí. Y entonces vienen y se reúnen los de las 11 tribus, capítulo 21, dice así, 21, lean conmigo por favor, versículo 1. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Entonces, hay 600 varones de Benjamín. Ahora el resto de la nación llora y dicen, no es posible que desaparezca una de las 12 tribus. Para que se permanezca la tribu de Benjamín, necesitamos darles esposas a estos 600 hombres para que continúen. Pero ya hemos jurado que no vamos a entregar nuestras hijas. ¿Quién de los pueblos de Israel no vino? Le dijeron, los de Jabes de Galaad. Cuando se pasó lista, ninguno de ellos respondió. Vayan y ejecuten a todos, pero conserven a las vírgenes. Fueron, hicieron justicia y se traen 400 jóvenes vírgenes, pero faltaban todavía 200. ¿Cómo vamos a hacer? Se reúnen los líderes otra vez. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces uno de ellos dice, viene la fiesta, una fiesta anual, donde de los pueblos y de las campiñas salían en grupos las doncellas a cantar. Y entonces dice, le mandan un mensaje a los de 200 hombres de Benjamín que todavía no tenían esposas y le dicen, miren, vayan, tienen nuestro permiso, rapten, secuestren a las mujeres que ustedes necesitan. Y fueron, imagínense ustedes, dando autorización para secuestrar 200 jóvenes, y eso lo hicieron. Capítulo 21, lean conmigo, por favor. Versículo 23 al 25.
Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron, y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ustedes están viendo la película El libro de los jueces y ven la última escena que termina así. La película termina así. En aquellos días no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y entonces aparecen los créditos, actores, directores, y usted ve ahí la película y usted dice, ¿termina así la película? Hay tantas lecciones para nosotros en esta historia. Quiero decirles que el periodo de los jueces, de ese periodo hay otro libro de la Biblia que habla también, pero en un tono y en un mensaje y en una historia totalmente distinta a lo que hemos visto en el periodo de los jueces. ¿Cuál es ese libro? El libro de Ruth. El libro de Ruth. Ruth fue una madianita, una joven que viviendo en su país conoce a un joven de Judá, un hebreo, se casa pero muere su esposo. Y entonces su suegra, Noemí, decide regresar a su país. Y Ruth, amando a su suegra como a su propia madre, dejó su país, dejó su familia, abrazó la fe de Dios, del Dios verdadero. Miren, esta historia de jueces vemos cómo rechazan a Dios. No hay amor. Pero vemos una madianita llamada Ruth, se va y regresa a Belén de Judá. Y allí se casa con Boaz. Y luego tiene un hijo. Y luego tiene otro hijo. Y luego le nació de esa descendencia David. Y después de David, del linaje de David, nació Jesús, el Salvador del mundo. La historia de Ruth es una historia que nos habla de amor, de fe, de lealtad, diferente a lo que ocurre. ¿Qué es lo que nos enseña ahí? En medio de la turbulencia, en medio de tanta maldad, hay esperanza. Hay esperanza. Y especialmente Jesucristo, descendiente de Ruth, no partió a la esposa en 12 pedazos y la envió para ver si se salvaban ellos. Él, Jesús de Nazaret, Él muere, da su vida por su esposa, la iglesia. Aquí vemos en la historia que acabamos de leer de Jueces, cómo los más débiles sufren cuando el pueblo se aparta de Dios. Las mujeres sufren. Mientras un hombre se acerca más a Dios, su corazón está más cerca de Dios. Escucha bien esto, joven. Mientras más está cerca de Dios ese hombre, mejor va a tratar a la mujer. Mientras más se aleja de Dios, los débiles sufren. Los inocentes, los pobres, los débiles sufren injusticias, perversidades, maldad. Pero vino Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, levantó a la mujer, trató a la mujer samaritana, una mujer de mala reputación, pero Jesucristo la trató con dignidad. A la mujer que había sido llevada, encontrada supuestamente en el acto de adulterio, le mostró misericordia y compasión.
Jesucristo aceptó a los desposeídos, a los enfermos. Jesús puso su mano sobre los leprosos. Jesús comió con los pecadores. Ese es nuestro Salvador. En Él hay esperanza. En Él hay perdón.